Bueno, voy a hablaros hoy de las lesiones de menisco. En primer lugar, ¿qué son los meniscos? ¿Vale? Mirad, los meniscos son unas estructuras de cartílago que se encuentran en algunas articulaciones, pocas. La más importante de ellas es la rodilla y es a los que me voy a ceñir, ¿eh? Pero hay otros meniscos, ¿eh? Hay un menisco aquí en la clavícula, hay un menisco también aquí en la muñeca, un ligamento triangular con características de menisco. En fin, hay alguno más por ahí, pero desde luego los importantes son los meniscos de la rodilla. Estas estructuras cartilaginosas, la función que tienen es la de favorecer el encaje de las dos superficies articulares. O sea, permitir que estas dos superficies articulares encajen bien, que repartan bien sus cargas y amortigüen bien. Por lo tanto, son muy útiles. Y son unas estructuras relativamente móviles. Los meniscos se mueven con los movimientos de la articulación. Concretamente, los meniscos de la rodilla, que son dos, menisco interno y menisco externo. El menisco interno tiene forma de C, de media luna, mientras que el menisco externo tiene forma redondeada. El interno forma de C, el externo redondeado. Bueno, pues estos meniscos, imaginaos que estos son los dos meniscos de la rodilla, se desplazan hacia atrás en la flexión de la rodilla y se desplazan hacia adelante en la extensión de la rodilla. Luego, en las rotaciones de la rodilla, que también existen, aunque son pequeñas estas rotaciones, los meniscos también se desplazan. Concretamente, cuando hacemos una rotación externa de la rodilla, es decir, llevamos, digamos, la punta del pie hacia afuera, en la rotación externa, el menisco interno va hacia adelante, mientras que el externo va hacia atrás. Y en la rotación interna, el menisco interno va hacia atrás y el externo va hacia adelante. Esto es importante para entender el mecanismo de lesión. Porque mirad, el menisco que más se lesiona es el interno. A nivel traumático, el menisco que sufre más lesiones es el interno. El externo tiende más a tener lesiones de tipo degenerativo, de desgastes provocadas por los años y tal. A nivel deportivo y traumático, insisto, es el interno, aunque también puede ser el externo, pero es menos frecuente, vamos. ¿Y cuál es el mecanismo principal de lesión del menisco interno? Pues mirad, el mecanismo principal es cuando se combina la flexión de la rodilla con la rotación externa. Por lo que os acabo de decir antes, porque mirad, en la flexión los dos meniscos van hacia atrás, y una vez están hacia atrás, si hay una rotación externa, el menisco interno es entonces desplazado hacia adelante, con lo cual el cuerno posterior de este menisco puede quedar pinzado y se lesiona con relativa facilidad. Se puede agrietar y se puede romper. Este es el mecanismo principal. Puede haber otros mecanismos de caídas, torceduras, fuerzas determinadas sobre la rodilla que lo provoquen, ¿no? Pero insisto, flexión y rotación externa es la causa principal de la lesión del menisco. ¿Cuándo se dan estos movimientos? Pues no sé, imaginaos pues un jugador de fútbol que va a pegar un chut o un regate y hace un giro del cuerpo y el pie se le queda clavado en el terreno de juego, por la bota, por lo que sea, se le queda clavado, entonces hace la flexión, y junto con una rotación, caramba, junto con una flexión, pues es cuando ocurre puede ocurrir esto que os he dicho antes y lesionarse el menisco, ¿no? O una patada lateral de un contrario sobre la rodilla, una caída, en fin. Hay diferentes circunstancias en las cuales se puede producir este mecanismo de lesión. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la lesión de menisco? Está claro que el síntoma, el de siempre, ¿no? El dolor. Habrá un dolor en la articulación de la que se trate, de la rodilla en este caso, ¿no? Es un dolor de características mecánicas, un dolor que aumenta pues con la deambulación, al caminar, al subir escaleras, al bajar, al correr en subida o correr en bajada, incluso duele más a veces en bajadas que en subidas, o sea, es un dolor mecánico, digamos, ¿no? Es un dolor que puede provocar lo que se llama la claudicación de butaca. La claudicación de butaca es cuando la persona no puede estar mucho rato sentada con la rodilla flexionada, porque la rodilla flexionada le acaba produciendo una tensión, una molestia, con la cual se tiene que levantar y estirar la pierna, pues porque si no, pues eso molesta y duele, ¿no? Puede haber, desde luego, aparte de este dolor característico, un derrame articular, porque se irrita la membrana sinovial y entonces la articulación se llena de líquido, que este líquido puede ser simplemente líquido sinovial o puede ser sangre, cuando hay una lesión relativamente importante que provoca una cierta pérdida de sangre en el interior de la articulación. Entonces, cuando pinchas, pues observas que el líquido es sanguinolento. Puede que no lo sea, pero puede serlo. Es lo que se llama, cuando hay sangre, se le llama hemartrosis. Cuando no la hay, se la llama hidrartrosis. Pero bueno, estos son nombres técnicos. La cuestión es que puede haber derrame articular. Luego puede haber también bloqueos de la articulación. El hecho de que en los movimientos la rodilla en un momento determinado puede quedar bloqueada, pues porque el trozo de menisco roto se interpone
también depende del tipo de rotura, si es una rotura en asa de cubo, en fin, hay diferentes tipos de rotura, ¿no? Pero el trozo roto se interpone entre el cóndilo del fémur y la superficie de la tibia y bloquea la extensión o la flexión de la rodilla. Y a veces es necesario hacer algún tipo de movimiento para que ¡clac!, se desplace ese trocito roto y volver a recuperar la movilidad, bloqueos articulares. Pero muchas veces el síntoma único es el dolor mecánico de las características que os he dicho. Bueno, a la hora de la exploración, pues existen varias técnicas exploratorias que hacen sospechar con bastante o con relativa claridad la lesión de menisco. La principal es el palpar la interlínea articular, o sea, con el dedo apretar en el pequeño espacio que queda entre tibia y fémur, y apretando allí, y sobre todo lo haces con la rodilla flexionada, aprietas con el dedo y luego extiendes la rodilla, y al extender la rodilla el menisco se desplaza hacia adelante y choca con el dedo del explorador, provocando un dolor bastante característico. Esta es una maniobra típica del menisco. Luego hay otras maniobras en las que combinas rotación con extensión, en fin, diferentes maniobras de exploración que el traumatólogo realiza y que te hacen pues sospechar bastante claramente una posible lesión de menisco si a esto le añadimos los síntomas comentados antes. De todas formas, el diagnóstico principal, o sea, principal no, pero me refiero al diagnóstico fundamental o definitivo, digamos, es la resonancia magnética nuclear. La resonancia es la que realmente te hace ver el menisco que está lesionado. Un TAC también puede ser útil. Una radiografía simple no, porque el menisco, al ser cartílago, no se ve en las radiografías y entonces, pues bueno, por signos indirectos puedes sospechar algo. Pero en definitiva, el diagnóstico claro y fiable es la resonancia. ¿Y el tratamiento? Pues ¿cuál será? Mirad, el tratamiento, en principio, bueno, a ver, si hay un gran derrame, pues a veces es necesario hacer una punción articular para vaciar el derrame o tener unos días de vendaje compresivo para que ese derrame se reabsorba. Y al final, si el menisco realmente está roto y la lesión es importante, no hay más remedio que operar. El tratamiento es la intervención. La intervención se realiza hoy día por artroscopia. Antiguamente había que abrir una artrotomía y era una operación relativamente compleja. Hoy día, pues con artroscopia la cosa se ha simplificado bastante desde el punto de vista de que es una intervención poco cruenta, poco agresiva. Son unos agujeritos que hace el traumatólogo en la rodilla, que previamente se ha llenado de suero para dilatarla y tal, ¿no? Y entonces con unas lentes y unas pantallas, pues consigue maniobrar dentro de la articulación y extirpar el trozo del menisco roto. Lo que se suele hacer es un afeitado, digamos, es una limpieza del menisco que está roto, del trozo roto, intentando conservar lo más posible el resto del menisco. Todo lo que se pueda conservar se conserva, porque siempre será mejor que no dejarlo sin nada. A veces hay que quitarlo todo, pero si se puede conservar algo, mejor. Es lo que se llama una meniscectomía parcial, ¿no? El quitar un trocito nada más. Bueno, a partir de aquí de la intervención, pues claro, evidentemente el tratamiento antiinflamatorio si hace falta, etcétera, ¿no? Pero habrá unos días, que son pocos, de inmovilización y luego enseguida ya, si no hay complicaciones, pues se inicia el trabajo del fisioterapeuta. Una rehabilitación adecuada para pues volver a recuperar la movilidad de la rodilla, evitar la atrofia del cuádriceps, que el cuádriceps es un músculo muy sensible que cuando hay lesiones de rodilla y se moviliza un poco enseguida se atrofia, entonces aquí el fisioterapeuta pues tiene un trabajo importante, con contracciones isométricas, mientras esté la pierna inmovilizada o luego ya con contracciones isotónicas y movilidad si ya se puede mover la articulación. En definitiva, trabajo de fisioterapia para hacer una recuperación adecuada. Bueno, esto en cuanto al menisco interno. El menisco externo, como he dicho, sufre más lesiones de tipo degenerativo. O sea, no es tanto traumático como degenerativo. En este caso, el menisco se va desgastando y lo que aparece muchas veces es incluso en la cara lateral de la rodilla un bultito, que es un quiste meniscal, que no es más que el material de degeneración que se ha ido acumulando. Y la sintomatología pues también es parecida, ¿no?, a la que he dicho antes, y el tratamiento pues otra vez el mismo, también de artroscopia para pues quitar el menisco, si es necesario todo o si se puede pues mantener lo que se pueda. Lo que no hay que hacer nunca es quitar solo el quiste y dejar el menisco roto, porque entonces volverá a aparecer otro quiste y la solución no se habrá dado. Pues bueno, esto sobre meniscos. También os quiero comentar algo sobre las lesiones de los ligamentos cruzados, los ligamentos cruzados de la rodilla. La rodilla es una articulación muy compleja, pero bueno, los ligamentos cruzados. Como posiblemente sepáis, hay dos ligamentos cruzados, ¿no? El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, que como su nombre indica, están cruzados en forma de cruz o de X, ¿no? Son unos ligamentos que están en el interior de la articulación, en el interior de la cápsula articular, digamos, y van pues desde los cóndilos, la cara interna de los cóndilos del fémur hasta la tibia, ¿vale? Estos ligamentos, la función que tienen evidentemente, como todos los ligamentos, es la de contener la articulación, evitar que se desplace. Y concretamente la función de estos meniscos es evitar los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás de la tibia con respecto al fémur.
O sea, digamos, los movimientos anteroposteriores. Mirad, imaginaos, esto es el fémur, y esto es la tibia, ¿vale? Están así, pues en flexión, por ejemplo, si tenemos la rodilla flexionada, lo tenemos así, pues lo que evitan es este movimiento así, ¿no? Si esto es el fémur, insisto, y esto es la tibia, que hemos flexionado la rodilla, pues evitar que la tibia se desplace hacia aquí o hacia aquí. Estos movimientos hacia adelante, no los movimientos laterales, que estos serían los ligamentos laterales, no, los movimientos anteroposteriores. Estos son los que evitan los ligamentos cruzados. Bueno, pues muy bien, estos ligamentos se pueden romper. El que se lesiona con más facilidad es el ligamento cruzado anterior, mucho más fácil que el posterior. También se puede lesionar el posterior, pero más fácil se lesiona el anterior. Y casi siempre pues también por traumatismos, caídas con movimientos forzados de la rodilla, patadas bruscas, o sea, desplazamientos bruscos de la rodilla, en fin. Lo que pasa con el ligamento cruzado es que el ligamento cruzado cuando se lesiona se rompe. O sea, esguinces de segundo grado en el ligamento cruzado son prácticamente inexistentes. El ligamento cruzado es un ligamento cordonal que o se rompe o no se rompe. No es aquello de que se pueda romper parcialmente. Esto yo diría que no existe, una rotura parcial del ligamento cruzado. Un esguince de primer grado puede haberlo, pero cuando se lesiona, pues la cuestión está en que se pueda romper del todo. Claro, cuando esto ocurre, evidentemente el síntoma principal, aparte del dolor y el derrame que también puede haber, igual que antes con hemartrosis, es decir, con sangre, que al pinchar tú notas que sale sangre en ese líquido articular, etcétera, pues aparte del derrame articular, el síntoma principal es la inestabilidad de la rodilla. La rodilla no se aguanta, la persona nota que le falla la rodilla, caminando o corriendo le falla la rodilla porque le falta el ligamento y por lo tanto pues esto hace que sea inestable la articulación. El tratamiento es quirúrgico. Cuando se trata de una persona mayor, que no tiene una actividad deportiva intensa y que su incapacidad es relativamente pequeña, digamos, con un trabajo importante de cuádriceps y una buena musculación y eso se puede evitar operar. Y la persona a veces se queda con su ligamento roto y puede hacer una vida relativamente normal. A nivel deportivo esto limita bastante y entonces el tratamiento es quirúrgico. Y consiste en sustituir ese ligamento roto. Se hace a través de lo que se llama las plastias del ligamento. Se puede utilizar un material artificial, unos ligamentos de material artificial para sustituir el ligamento roto, pero esto, bueno, se usa, pero no demasiado. Lo más normal es realizar plastias con estructuras propias del propio enfermo, digamos. Y lo que se suele utilizar son o bien unas tiras del tendón rotuliano, el tendón que va de la rótula a la tibia, pues se arranca una tirita de este tendón rotuliano y se utiliza enclavándola entre el fémur y la tibia en sustitución del ligamento cruzado. Otra técnica es utilizar el tendón de un músculo isquiotibial, que son estos músculos que están detrás del muslo, concretamente el músculo semitendinoso, que tiene un tendón muy largo, pues este tendón tan largo también se puede utilizar para que haga el papel del ligamento cruzado. Se hacen unos túneles en el hueso y se le hace pasar y se enclava con unos tornillos y tal para que haga la función del ligamento cruzado roto. Bueno, son intervenciones también por artroscopia, o sea, relativamente poco agresivas, poco cruentas, y que tienen un resultado pues bastante o muy satisfactorio. Luego otra vez la rehabilitación, fundamental una correcta rehabilitación tras la intervención quirúrgica. Es tan importante como la intervención. Si la persona no se rehabilita bien, la movilidad no se gana y las atrofias pueden quedar cronificadas. En definitiva, que es importante aquí el trabajo del fisioterapeuta. Y bueno, esto en cuanto a la lesión de los ligamentos cruzados. Ya veis que no me he extendido mucho en ninguno de los dos porque son lesiones que requieren tratamiento quirúrgico y mi misión aquí era más que nada informaros un poquito para que sepáis en qué consisten y de qué se trata ambas lesiones. Bueno, yo ahora las charlas que me quedan ya hablando de lesiones, pues será hablaros de lesiones de tendón y lesiones de músculos. Pues nada, la próxima vez seguiré hablando o empezaré a hablar de los tendones. Pues nada, pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención como siempre y hasta la próxima. Venga, buenas tardes.